las clases al doctor Roberto Parada, que ahí lo estoy viendo. Querido doctor Robertito. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Marianita, muy gentil. muchas gracias, doctora María Elena. Profesor, buenos días, ¿cómo está usted? Un gusto saludarlo. Querido Buenos días. doctor, permítame, ya hay 57 maestrantes, pero seguramente igual se van a comunicar. Quiero dar un anuncio a todos los colegas de este programa postgradual. En Por supuesto. consideración de que a la conclusión del módulo, con usted, habremos vencido los primeros 6 módulos del programa postgradual de la Maestría en Administración de Justicia, Convención de Derechos Humanos, primera versión, primera edición. Y no sé si ya lo dije, pero lo voy a volver a decir. Queridos colegas, estimados maestrantes, estimados colegas jueces, vocales, secretarios, auxiliares, conciliadores, fiscales asistentes y abogados en el ejercicio libre, quiero manifestar de que como está programado la titulación intermedia en este programa posgradual, tanto al diplomado, la especialidad y la maestría, vamos a hacer las gestiones para que cuando ya el profesor Paul remita su lista, ya los otros 5 módulos, ya están las listas de los profesores, y una vez concluido este, vamos a solicitar a la unidad de posgrado de la Facultad Integral Chiquitana, procedan de manera inmediata a remitir las listas oficiales con notas de cada uno de los maestrantes a la Escuela de Posgrado de la Universidad Gabriel René Moreno para efectos del ingreso en sistema de cada evaluación, de cada módulo. Por ello es de que solicito muy respetuosamente nuevamente todos aquellos maestrantes que a pesar de los 6 meses que ya estamos en este programa postgradual, no hubieran hecho llegar su documentación en relación a los requisitos formales que deben ser remitidos a la Escuela de Posgrado, y de la misma manera en la que se deban consignar de manera correcta sus datos personales, nombre y los apellidos, nombres completos y apellidos completos, porque les voy a dar una experiencia. El año 2015, esta unidad de posgrado desarrolló un programa de una maestría en gestión pública para el desarrollo en el departamento del Beni. Y pasaron años y este 2020, una maestrante consignó de manera incorrecta su apellido. Por decir un ejemplo, Parada, y le pusieron Prada, digamos, ¿no? Y así se consignó en la escuela de posgrado de la universidad. Pasaron los años, ella desarrolló su trabajo de investigación, su trabajo final de grado, para efectos de titulación, defensa. Y cuando quiso sacar su vencimiento plan de estudio de la unidad de la escuela de posgrado de la universidad, se vio con el problema de que no se encontraba de manera correcta su nombre escrito. Entonces, y eso es porque no se remitió en su debido momento por esa maestrante su documentación idónea en relación a la habilitación como alumna. Entonces, ahí tuvo la dificultad porque se le creó un código universitario, porque así debe ser, porque cuando no son alumnos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, siempre grado o posgrado, que hubieran salido de Gabriel René Moreno, entonces se le tiene que crear un código universitario de posgraduante. En este caso, el sistema de la universidad le crea mediante la dirección de la DETIC, que se llama, digamos, ¿no?, la unidad de la universidad, le crea el código al maestrante. Entonces, consignó mal sus datos y cuando quiso sacar su vencimiento plan de estudio, porque todo es sistematizado en la universidad con relación a las notas, se vio con ese gran problema. Entonces han tenido que la unidad de posgrado hacer una resolución para efectos de corrección del nombre, corrección del apellido. Por ello es que les solicito muy encarecidamente, estimados maestrantes, remitan su documentación de manera correcta, como se solicitó al principio de este programa posgradual. Y como otro anuncio, una vez remitido y las notas bien correctas, que van a ser insertadas en sistema con cada uno de los nombres de los maestrantes y las notas asignadas a cada módulo, vamos a nosotros a hacer las gestiones institucionales mediante la Asociación de Magistrados de Santa Cruz en relación a la Secretaría Académica con las autoridades universitarias, rector, vicerrector, secretario general de la universidad y el director general de la Escuela de Posgrado de la universidad, para efectos con relación también, me estaba olvidando,
a la Dirección de Emisión de Títulos de la Universidad Gabriel Hernández Moreno para que puedan cada uno de los maestrantes tramitar su título de diplomado en Administración de Justicia. Nosotros vamos a poner a 2 personas para que hagan esos trámites, en consideración de que la mayoría, el 95% de este programa son jueces y vocales, secretarios y auxiliares del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Por ello, vamos a poner a esas personas que se haga el trámite, que reúnan los requisitos del trámite para el título y de la misma manera la emisión del mismo. Eso en consideración, reitero, de que hay hartos alumnos que son de provincia y no tienen el tiempo por la función que cumplen, la función jurisdiccional que cumplen o la función de apoyo judicial que cumplen. Con esos anuncios, estimados colegas, les pido muy encarecidamente de que puedan regularizar su situación en relación a la documentación que es requerida por la Universidad Gabriel Hernández Moreno. Muchas gracias, querido profesor, y disculpe, profesor Paul, no por la interrupción a sus clases. Y, estimada María Elena, eso es para efectos del control no administrativo y académico de este programa posgradual. Muchas gracias. Y que tengamos un excelente día el día de hoy pasando clase con nuestro profesor Paul Córdoba. Muchas gracias, doctor. Doctor Roberto, buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo está? Muchas Doctor, gracias, una consulta Roberto, con muy amable. relación, doctor, con Le relación a lo que sugiero, usted manifestaba. doctora, lo siguiente, doctora Justiniano, solicito, digamos, ¿no?, que cualquier aclaración la podamos hacer en el privado, en el WhatsApp, para efectos de poderle dar la viabilidad al profesor Paul para que él pueda continuar con las clases. Yo les puedo aclarar cualquier duda que tengan cada uno de los maestrantes de manera particular, individual por el teléfono, ¿no? Y ya lo vamos realizando la consulta que ustedes vayan a hacer. Muchas gracias. Ok, gracias, doctor. Muy amables, muchas gracias. Ahora sí quisiera empezar la clase del día de hoy expresando unos saludos muy solidarios a la querida y dilecta Santa Cruz por haberse conmemorado esta semana sus 210 años del grito libertario cruceño. Así que a todos quienes se encuentran y viven en Santa Cruz, un saludo de reconocimiento, de homenaje a Santa Cruz, y principalmente decir junto a todos ustedes que viva Santa Cruz. Una gesta heroica en la historia, siempre es bueno recordarla y tenerla presente, porque es lo que nos impulsa, lo que nos motiva a seguir creciendo como sociedad, como ciudad, como país, en definitiva. Así que mi saludo muy cordial a la querida Santa Cruz y decir junto a todos ustedes que viva Santa Cruz. Y una vez que hemos ya pronunciado este saludo muy cordial para Santa Cruz, vamos a empezar con nuestra jornada del día de hoy. Espero que hayan tenido una semana muy productiva, una semana muy próspera en todo lo que ustedes realizan, que les haya ido muy bien en todos los sentidos, que hayan podido descansar el día de ayer y que el día de hoy hayan amanecido bien, con mucha salud, con muchas fortalezas para continuar en este día de trabajo. El día de hoy vamos a compartirles de parte mía algunos señalamientos con respecto a continuar la revisión del tema sobre el bloque de constitucionalidad, que lo empezamos a analizar la clase del domingo anterior. Posteriormente voy a compartirles algunas experiencias de sentencias de otros tribunales en otros países
Y a continuación les escucharemos a ustedes que nos puedan compartir uno por uno sobre casos y experiencias sobre el ejercicio del control de convencionalidad en tribunales o en cortes de Bolivia. Bien, entonces vamos a continuar esto que les estaba mencionando en lo que se refiere a la relación entre el bloque de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Yo les decía que siguiendo la línea jurisprudencial establecida en el año 2010, en el Estado boliviano me refiero, ¿no? En el sentido de que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos forman parte del bloque de constitucionalidad en Bolivia, corresponde hacer una referencia a la naturaleza y al alcance de la doctrina del control de convencionalidad establecida precisamente por la jurisprudencia interamericana para su aplicación en el contexto boliviano. En la clase del día sábado y domingo, yo, por ejemplo, les mencionaba también que desde la vigencia de la Convención Americana, el control que usualmente ha realizado la Corte en sus sentencias, cuando al juzgar las violaciones de la Convención cometidas por los actos o omisiones de los estados, ha tenido que entenderse como la confrontación, la verificación, el examen de las normas de la Convención Americana en relación a las provisiones del derecho interno de los estados. De manera que en aquellas situaciones, en aquellos casos donde se han encontrado situaciones contrarias o incompatibles con la Convención, se ha ordenado a los estados realizar la corrección de la inconvencionalidad para modificar, por ejemplo, la norma cuestionada. Entonces, otro elemento importante para el análisis del control convencional se refiere a los actos y omisiones llamados inconvencionales. Entendemos por actos o omisiones inconvencionales como todos aquellos que se pueden presentar de manera contraria o incompatibles con el contenido de la Convención, con las interpretaciones que ha hecho la Corte de la Convención o con respecto también a actos normativos que puedan afectar la misma Convención. Y entonces, este control que estamos nosotros mencionando es el que posteriormente se ha proyectado para que lo puedan ejercer los jueces o tribunales nacionales, cuando han juzgado la validez de los actos del Estado al confrontarlos no solo con la Constitución respectiva, sino con el grupo, con el catálogo de derechos y las obligaciones que se encuentran contenidas en la obligación, o a su vez también al aplicar las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana, decidiendo en consecuencia, conforme a sus competencias, la anulación de las normas. Desde el ámbito de los derechos humanos, tuvieron que pasar prácticamente 40 años desde que la convención fuera suscrita para que, gracias al aporte de jueces como Sergio García Ramírez, se pueda ir clarificando y dando forma al ejercicio del control de convencionalidad para que pueda ser entendido como la responsabilidad y obligación que tienen los jueces. Nosotros también habíamos revisado lo concerniente al caso Almonacid Arellano versus Chile, que es básicamente ya el caso fundacional o el caso ícono para el ejercicio del control de convencionalidad.
Quisiera también comentarles que en el desarrollo del control convencional es importante tener presente cuáles han sido los diferentes momentos del desarrollo y evolución jurisprudencial de la Corte Interamericana. Porque, por ejemplo, en la primera etapa del control convencional se fueron delimitando los aspectos generales en lo que se refiere a la responsabilidad del Poder Judicial para realizar una especie de control de convencionalidad, lo que parece una posición que de alguna manera fue ya posicionando la responsabilidad de los jueces en este mismo sentido, y esto también fue evidenciado en el caso Almonacid Arellano versus Chile, que básicamente nosotros podemos reseñarlo en los siguientes términos. Primero, que existe una obligación del Poder Judicial de cumplir con la normativa internacional que el Estado ha recepcionado internamente y que por tanto ha pasado a ser parte del sistema normativo interno. Segundo, este es un ejercicio hermenéutico que debe buscar la efectividad de los derechos consagrados convencionalmente y evitar que el Estado incurra en responsabilidad internacional. Tercero, las normas contrarias a la Convención no pueden tener efectos en el ámbito interno, toda vez que dichas normas incompatibles con las obligaciones internacionales constituyen un ilícito internacional que hace responsable al Estado. Y cuarto, para realizar dicho ejercicio interpretativo, el juez debe tener en consideración la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Estos elementos nosotros podemos ya sustraerlos del primer momento, de la primera etapa del ejercicio del control de convencionalidad. En un segundo momento o en una segunda etapa del desarrollo jurisprudencial, ya la Corte Interamericana estableció que el control debe ejercerse de manera directa, es decir, una competencia de oficio por la magistratura local, y aclaró que ésta se debe hacer dentro del ámbito de las funciones y competencias de cada una de las judicaturas. En esta aproximación de la Corte es relevante destacar el punto de vista de la legitimidad del sistema, porque efectivamente se toma en consideración la organización interna del Estado y permite un funcionamiento mucho más armónico con las obligaciones del control convencional. Cuando, acuérdense, recordábamos también en nuestra clase anterior que la Corte no establecía un sistema o un modelo único, sino que más bien dejaba en manos de los estados para que sean estos quienes puedan dar la suficiente forma a través de los mecanismos internos que permitan el control convencional. Sobre este caso, incluso nosotros citábamos la jurisprudencia que encontramos en el caso Trabajadores Cesados del Congreso versus Perú, sentencia del 2006, también cuando la Corte mencionaba específicamente que los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Interamericana. Y el tercer momento o la tercera etapa que también veíamos en la clase anterior se refiere a señalar cuando la Corte ya es mucho más directa en pronunciarse sobre la obligación que le corresponde no solamente a los altas cortes o altos tribunales, sino también en señalar la obligación que le corresponde a cualquier juez o tribunal que materialmente realiza funciones jurisdiccionales, incorporando de esa manera
la importancia de este control en el ámbito de competencias de cada magistratura. Esta apertura hacia los órganos jurisdiccionales para realizar el control permite entonces la inclusión de esta idea a partir de la cual todo juez debe realizar y debe aplicar el control convencional con independencia de sus características particulares. Esto nosotros lo encontramos en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, sentencia del año 2010, cuando específicamente la Corte menciona que este tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que las autoridades internas están sujetas al imperio de la ley y por ello están obligadas a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado es parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, también están sometidos a aquel, lo cual les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin. Los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles en la obligación de ejercer ex oficio un control de convencionalidad entre sus normas, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos judiciales vinculados a la Administración de Justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte, intérprete última de la Convención Americana. También la Corte en este tercer momento o en esta tercera etapa de su jurisprudencia clarifica que cualquier duda que pueda surgir sobre la naturaleza del control convencional y los alcances interpretativos de la figura del control de convencionalidad deberá entenderse de la siguiente manera. Como se indicó en los casos Radilla, Pacheco, Fernández Ortega y Rosendo Cantú, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de la Corte que han sido reiterados en diferentes casos y que aplican para toda violación de derechos humanos que se haya cometido por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas. Ello implica que independientemente de las reformas legales que el Estado deba adoptar, en el presente caso corresponde a las autoridades judiciales, con base en el control judicial, disponer inmediatamente y de oficio el conocimiento de los derechos por el juez natural, es decir, el fuero penal ordinario. Esto es justamente la aclaración que realiza la Corte en relación a la relación que existe entre las competencias de cada uno de los jueces y sus obligaciones del control convencional para que puedan cumplirlo de una manera mucho más legítima. Y a continuación, en un cuarto momento, la Corte va a señalar que no solamente corresponde a los magistrados o a los operadores de justicia o a los servidores judiciales la obligación de realizar el control convencional, sino que también corresponde a toda autoridad pública.
Y a partir de eso, entonces, nosotros vamos a ver un control convencional mucho más fortalecido, porque después vamos a tener en cuenta que en la Corte lo que nos va a señalar es que los parámetros normativos no solamente va a ser la Convención Americana, sino también las interpretaciones, los pronunciamientos y otros tratados internacionales sobre derechos humanos que puedan permitir el desarrollo del control de convencionalidad. Entonces, como ustedes pueden apreciar, de esa manera se amplía y se puede entonces profundizar que el parámetro normativo del control de convencionalidad no solamente es la Corte, no solamente es la Convención Americana, sino también lo que se refiere a los pronunciamientos que ha hecho la Corte, a las interpretaciones que ha hecho la Corte, a las consultas que le han realizado a la Corte y también otros instrumentos internacionales de derechos humanos de los cuales los estados son parte y han procedido con la ratificación y han permitido también de esa manera una ampliación de los parámetros normativos. Muy bien. Vamos ahora nosotros a conocer algunos casos de experiencias comparadas que les voy a comentar y a compartir yo en relación a otros países sobre cómo los altos tribunales de la región han ido desarrollando las buenas prácticas o las prácticas de transparencia en el cumplimiento del control de convencionalidad. Porque recordemos que nuestro módulo también se titula El ejercicio del control de convencionalidad. Entonces, en un primer momento, nosotros hemos revisado cuál ha sido la evolución del desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana, cuáles han sido los parámetros normativos, los alcances y cuáles han sido precisamente los componentes de cómo ejercer el control de convencionalidad. Ahora nosotros vamos justamente a tomar en cuenta las experiencias comparadas de los tribunales de la región sobre cómo ellos a través de su jurisprudencia han podido ya implementar el ejercicio del control de convencionalidad. Porque los tribunales de la más alta jerarquía en la región ya se han referido y han aplicado el control de convencionalidad teniendo en cuenta interpretaciones efectuadas por la Corte Interamericana. Y el primer caso que podemos citar nosotros es el de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Esta Corte, en un caso relacionado a una sentencia de 9 de mayo de 1995, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, resolvió una acción inconstitucional y en esa acción la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica mencionó lo siguiente: que debe advertirse que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el órgano natural para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la fuerza de su decisión al interpretar la Convención y enjuiciar leyes nacionales a la luz de esta normativa, ya sea en el caso contencioso o en una mera consulta, tendrá de principio el mismo valor de la norma interpretada. Vean ustedes cómo a través de una acción constitucional, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica desarrolla su posición con respecto al control de convencionalidad. Otro caso que puedo compartirles justamente de Bolivia, cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia
me estoy refiriendo al año 2010, en sentencia emitida en el año 2010, en el expediente número 2006, el tribunal se pronunció sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los fundamentos y los efectos de las sentencias emanadas por la Corte Interamericana. En el expediente número 2006 de la sentencia del año 2010, el Tribunal Constitucional de Bolivia ha manifestado lo siguiente. Ha dicho, en efecto, el Pacto de José de Costa Rica, como norma componente del bloque de constitucionalidad, está constituido por tres partes esenciales, estrictamente vinculadas entre sí. La primera, conformada por el preámbulo, la segunda, denominada dogmática, y la tercera, referente a la parte orgánica. Precisamente, el capítulo octavo de este instrumento regula a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, siguiendo un criterio de interpretación constitucional sistémico, debe establecerse que este órgano y por ende las decisiones que de él emanan forman parte de este bloque de constitucionalidad. Esto es así por dos razones jurídicas concretas a saber. Primero, el objeto de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y segundo, la aplicación de la doctrina del efecto útil de las sentencias que versan sobre derechos humanos. Entonces, este fue un pronunciamiento del año 2010 del Tribunal Constitucional de Bolivia. Otro ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana ha establecido en una resolución del año 2003, la resolución número 1920, que es de carácter vinculante para el Estado dominicano y por ende para el Poder Judicial, no solamente la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección, conforme el artículo 33 de esta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes. A continuación, también el Tribunal Constitucional del Perú, en una sentencia del 21 de julio del 2006, en el expediente número 2730, el Tribunal Constitucional del Perú ha manifestado lo siguiente. La vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva, la cual ciertamente alcanza solo al Estado que es parte en el proceso, sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi, con el agregado de que por imperio de la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución y el artículo 5 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realice en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo desde luego a este tribunal. También el Tribunal Constitucional del Perú, en una sentencia del año 2007,
dentro de un caso presentado por el Colegio de Abogados del Callao contra el Congreso de la República, el tribunal también se expresó de la siguiente manera. El Tribunal Constitucional del Perú ha dicho lo siguiente. Se desprende la vinculación directa entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional, vinculación que tiene una doble vertiente. Por un lado, reparadora, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección. Y por otro, preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la seguridad jurídica del Estado peruano. Otro caso de jurisprudencia comparada podemos encontrar nosotros en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina. Esto es en el año 2004, sentencia del año 2004, en el expediente 224, en el caso Expósito Miguel Ángel, incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa. En este caso del 2004, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina manifestó que en relación a las decisiones de la Corte Interamericana, estas resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino por el artículo 68, numeral 1 de la Convención Americana, por lo cual dicha Corte ha establecido que en principio coordinar el contenido de sus decisiones a las de dicho Tribunal Internacional. Igualmente, la Corte Suprema estableció que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se trata de una pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia, en consecuencia también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. De experiencia comparada lo vamos a encontrar nosotros en la Corte Constitucional de Colombia, en el año 2000, sentencia C-010, emitida por la Corte Constitucional de Colombia. La Corte de Colombia ha señalado que en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales. Estos casos que les he reseñado y que les he compartido, ustedes los pueden encontrar ya sistematizados en el caso Cabrera García y Montiel Flores versus México, un caso que corresponde a la sentencia del 26 de noviembre del 2010 de la Corte Interamericana. Voy a compartirles más experiencias
de otros procesos en los cuales podemos nosotros encontrar cómo las cortes o tribunales nacionales han intervenido para el ejercicio del control convencional. Por ejemplo, los tribunales nacionales se han pronunciado sobre la base de las obligaciones internacionales respecto de los límites, sea del poder legislativo, sea de los mecanismos de la democracia directa. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, el 9 de agosto del 2010, declaró que no era constitucionalmente válido someter a consulta popular un proyecto de ley que permitía la unión civil entre personas del mismo sexo que se encontraban en trámite ante la Asamblea Legislativa, por cuanto tal figura no podía ser utilizada para decidir cuestiones de derechos humanos garantizados en tratados internacionales. Al respecto, la Sala Constitucional señaló que los derechos humanos establecidos en los instrumentos del derecho internacional público, declaraciones y convenciones sobre la materia resultan un valladar sustancial a la libertad de configuración del legislador, tanto ordinario como eminentemente popular a través del referéndum. El poder reformador o constituyente derivado en cuanto a poder constituido está limitado por el contenido esencial de los derechos fundamentales y humanos, de modo que por vía de reforma parcial a la Constitución no puede reducirse o cercenarse el contenido esencial de aquellos. Es menester agregar que los derechos de las minorías, por su carácter irrenunciable, constituye un asunto eminentemente técnico-jurídico que debe estar en manos del legislador ordinario y no de las mayorías proclives a su negación. Esto lo dijo la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica en el año 2010. Otro ejemplo. La Corte Constitucional de Colombia señaló que en un proceso democrático requiere de ciertas reglas que limiten el poder de las mayorías expresado en las urnas para proteger a las minorías. La vieja identificación del pueblo con la mayoría expresada en las urnas es insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático que actualmente también se funda en el respeto de las minorías. La institucionalización del pueblo impide que la soberanía que en él reside sirva de pretexto a un ejercicio de su poder ajeno a cualquier límite jurídico y desvinculado de toda modalidad de control. El proceso democrático, si auténtica y verdaderamente lo es, requiere de la instauración y del mantenimiento de unas reglas que encausan las manifestaciones de la voluntad popular, impidan que una mayoría se atribuya a la vocería excluyente del pueblo. Este pronunciamiento lo hizo la Corte de Colombia, la Corte Constitucional, en el año 2010, con una ponencia del juez Humberto Antonio Sierra Porto, por medio del cual se decidía sobre la constitucionalidad de la Ley 1354 del 2009 en la convocatoria a un referéndum constitucional. Estos ejemplos que les estoy compartiendo en este momento se recogen en la sentencia del caso Hellman versus Uruguay de la Corte Interamericana, sentencia del 24 de febrero del 2011, que tratan sobre pronunciamientos que han hecho los tribunales o cortes constitucionales sobre los referéndum constitucionales y cómo han ejercido el control de convencionalidad. Otro ejemplo que también se cita es el caso de cuando la Constitución Federal de la Confederación Suiza
señala en su artículo 139.3 lo siguiente. Cuando una iniciativa popular Hoy está la intolerancia, ¿no? En la campaña. Lo corretean, lo apedrean de un frente al otro y del otro. Oye, a los masitas está viendo que ellos lo estaban correteando el portero. Está escapado, dos motoqueros. sí puedo mostrarles, disculpen, para que puedan omitir el volumen de su micrófono, por favor. Ya lo bloqueé, mi querido doctor, puede continuar. Muy amable, disculpe, muchas gracias. Bien, les estaba comentando yo que la Constitución Federal de la Confederación Suiza señala en su artículo 139.3 que cuando una iniciativa popular no respete el principio de unidad de la forma, el de unidad de la materia o las disposiciones imperativas de derecho internacional, la Asamblea Federal la declarará total o parcialmente nula. El Consejo Federal de Suiza, en un reporte del 5 de marzo del 2010 sobre la relación entre el derecho internacional y el derecho interno, se pronunció sobre las normas que considera como normas imperativas del derecho internacional. En este sentido, señaló que estas normas serían las normas sobre prohibición del uso de la fuerza entre estados, las prohibiciones en materia de tortura, de genocidio y de esclavitud, así como el núcleo del derecho internacional humanitario sobre la prohibición del atentado a la vida y a la integridad física, toma de rehenes, atentados contra la dignidad de la persona y ejecuciones efectuadas sin un juicio previo realizado por un tribunal regularmente constituido y las garantías intangibles del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. También la jurisprudencia de varios tribunales de Estados Unidos, como por ejemplo en los casos Perry versus Schwarzenegger, en donde se declara que el referéndum sobre personas del mismo sexo era inconstitucional porque impedía al Estado de California cumplir con su obligación de no discriminar a las personas que deseaban contraer matrimonio de conformidad con la enmienda 14 de la Constitución. A ese propósito, la Corte Suprema expresó que los derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación y no dependen de los resultados de las elecciones. En el caso Romer versus Evan, la Suprema Corte anuló la iniciativa que habría impedido a los órganos legislativos adoptar una norma que protegiera a los homosexuales y lesbianas en contra de la discriminación. Romer, Governor of Colorado, es el caso de 1996, donde se pronunció la Corte Suprema. Y por último, en el caso West Virginia State Board of Education versus Barnett, la Suprema Corte de Estados Unidos determinó que el derecho a la libertad de expresión protegía a los estudiantes de la norma que los obligaba a saludar la bandera de Estados Unidos y de pronunciar el juramento de fidelidad a la misma. En ese orden de ideas, la Corte afirmó que el propósito esencial de la Carta Constitucional de Derechos fue retirar ciertos temas de las vicisitudes y de las controversias políticas, colocándolos fuera del alcance de las mayorías y funcionarios y confiriéndoles el carácter de principios legales para ser aplicados por los tribunales. El derecho de las personas a la vida, a la libertad y la propiedad, a la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de culto y de reunión y otros derechos fundamentales no pueden ser sometidos a votación, no dependen de los resultados de las elecciones. Otro caso importante que se debe mencionar es con respecto a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina ha referido que las decisiones de la Corte Interamericana resultan de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino, por lo cual dicha Corte ha establecido que en principio debe subordinar el contenido de sus decisiones
a las de dicho tribunal internacional. Igualmente, dicha Corte Suprema manifestó que la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos debe guiarse por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se trata de una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos argentinos en el ámbito de su competencia y en consecuencia también para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a los efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Estos pronunciamientos ustedes los pueden encontrar también recogidos en el caso Hellman versus Uruguay, sentencia del año 2013 de la Corte Interamericana. Otro caso también relevante de experiencia que podemos citar es el caso de la Corte Constitucional de Colombia del año 2011, cuando la Corte de Colombia señaló que la jurisprudencia de la Corte Interamericana contiene la interpretación auténtica de los derechos contenidos en la Convención Americana, instrumento internacional que integra el parámetro de control de constitucionalidad. Asimismo, en la sentencia C-370 del 18 de mayo del 2006, al analizar distintas disposiciones de la Ley número 975 de 2005, relacionadas con los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la Corte Constitucional de Colombia señaló respecto de la jurisprudencia de la Corte que son decisiones que expresan la interpretación auténtica de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado que en virtud de que la Constitución colombiana señala que los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales encargadas de interpretar esos tratados constituye un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales. Por ejemplo, que podemos considerar, que podemos tener en cuenta nosotros, es el de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. A ver, me está haciendo una consulta Carlos Moreira. Adelante, Carlos. Gracias, profesor. A las órdenes. ¿Se escucha bien el audio, profesor? Perfecto, muy bien. Tengo una consulta, ya que usted ha hablado desde muy tempranas horas sobre el control de convencionalidad ex oficio. Yo quiero, primeramente, hacerle una consulta. Tengo un criterio yo referente a esta pregunta. Si un juez ordinario, que por mandato del 410, que forma parte del bloque de la constitucionalidad, tiene la obligatoriedad, usted lo acaba de decir, de hacer un control de convencionalidad ex oficio, y por diversos motivos no lo realiza o no la hace, mi pregunta va para usted, doctor: ¿comete el delito de incumplimiento de deberes o prevaricato? La respuesta que yo tengo es que no, porque creo yo y considero que un juez ordinario, sus resoluciones son apelables, pueden ser modificables aún de oficio. Y segundo, si hay un juez constituido en garantías constitucionales, la resolución dictada por un juez en materia de recursos de acciones de libertad son todavía revisables aún por el Tribunal Constitucional Plurinacional, que hace el control de constitucionalidad de manera difusa, perdón, concentrada. Entonces, y yo quisiera saber su criterio, porque este debate yo lo hice en la otra maestría que estoy participando y tuvimos opiniones
distintas, ¿no? 50 y 50. Quisiera yo ponerlo en mesa, ya que toca la materia y con la experiencia que usted tiene como nuestro profesor, quisiera saber el criterio suyo para poder yo fundar más mi teoría o modificarla. Yo considero que no comete el delito de prevaricato ni de incumplimiento de deberes el que un juez no haga un control de convencionalidad. Quizá podría ser alguna infracción o algo, pero no el delito. Sabemos que el delito es de última ratio, ¿no? Porque pensar de manera distinta, todos los jueces estaríamos nosotros el día desde mañana o desde denunciados por incumplimiento de deberes o prevaricato por no haber hecho un control de convencionalidad ex oficio. ¿Qué opinión tiene usted, mi estimado profesor? Muchas gracias, estimado Carlos, por su inquietud. Muy gentil porque nos ayuda, tema que sin duda seguramente es compartido, seguramente es de interés de otras personas que quisieran hacerlo también en su momento. Así que gracias por plantear este tema para discutirlo en clases y también de esta manera compartir algunos para analizarlo. Lo que se refiere a los actos y omisiones inconvencionales. Este concepto de los actos y omisiones inconvencionales se refiere a cuando los operadores de justicia o las autoridades encargadas de tomar decisiones, teniendo la obligación convencional de ejercer un control de convencionalidad, toman decisiones contrarias o incompatibles, ya sea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos o sobre todo los parámetros normativos de la Convención Americana, es decir, pronunciamientos y opiniones de la Corte Interamericana, interpretaciones que ha hecho la Corte en otras ocasiones, pronunciamientos de la Corte en su jurisprudencia y también otros tratados internacionales sobre derechos humanos que la misma Corte ha señalado que forman parte del control de convencionalidad. Entonces, este concepto de los actos y omisiones inconvencionales nos ayudan a explicar justamente que en el momento en que los jueces de primer nivel o los jueces ordinarios, debiendo cumplir con sus obligaciones de realizar el examen o test convencional, no lo hicieran, se encuentran ellos incurriendo en acciones u omisiones inconvencionales que pueden ser corregidas o que pueden ser observadas por tribunales o por jueces superiores. Tomen en cuenta ustedes que existen casos, yo les puedo compartir también que donde los jueces que conocen garantías constitucionales o garantías jurisdiccionales no se encuentran sujetos a el delito de prevaricato. Solamente en aquellas cuestiones cuando conocen garantías constitucionales. Ellos en esos momentos no son sujetos de ser juzgados por el delito de prevaricato, porque eso indudablemente sería restringir o condicionar su independencia judicial, pero solamente en el caso de cuando ellos conocen garantías constitucionales, garantías jurisdiccionales. Entonces, en ese momento, en esas condiciones, ellos sí deberían aplicar el control de convencionalidad, a pesar de que ellos tampoco deberían ser sujetos de este delito del prevaricato o de la figura del prevaricato. Tomen también en cuenta ustedes que a los jueces una forma de interferir en su independencia judicial sería justamente juzgarles por el contenido de sus decisiones judiciales, lo cual únicamente podría ser realizado cuando existe una decisión jurisdiccional previa que determine que hubo algún tipo de conducta que sujeta sanción de parte de un juez o de parte de un operador de justicia. Caso contrario, juzgar el trabajo o sancionar las decisiones de un juez al momento de cumplir sus atribuciones sería también una forma de incurrir
o de afectar su independencia judicial. Entonces, lo que yo quiero transmitirle con esta respuesta es que el concepto de los actos y omisiones inconvencionales nos ayudan a explicar mejor la omisión o la inobservancia de un juez al momento de ejercer el control convencional. No tanto la concurrencia o la comisión de un delito como el prevaricato, sino más bien cómo dentro del mismo control de convencionalidad nosotros podemos apreciar que existen también en el lado opuesto actos inconvencionales que también pueden ser juzgados por un juez o tribunal superior, dentro de las obligaciones que tiene ese juez o tribunal superior de ejercer el control convencional. Entonces vean ustedes cómo también el control convencional, al ser una obligación que tienen todos los jueces de oficio en el marco de sus competencias, se convierte también en un sistema compartido para que los mismos jueces superiores puedan observar los actos inconvencionales en los que incurren los jueces inferiores. Entonces vean ustedes cómo el mismo sistema del control convencional permite que los jueces y tribunales superiores puedan corregir y puedan observar y puedan, con una declaración previa, manifestar la existencia de actos o de omisiones inconvencionales cuando los jueces inferiores dejaron de aplicar o de ejercer en su momento el control convencional. Perfecto, doctor. Me ha quedado muy claro con la explicación brillante que ha hecho, porque curiosamente en nuestro país pues tenemos muchas leyes que han sido creadas precisamente para descongestionar el sistema penal, pero a veces nosotros los abogados somos tan rebuscadores de normas que en vez de descongestionar, congestionamos creando tipologías o tipos penales inexistentes, como lo que acabo de mencionar, que eso vulnera, como usted dice, la imparcialidad y la sana crítica que tiene un juez, porque un juez, como dice el iura novi curia, muéstrame el hecho que yo te daré el derecho, tiene esa libre o esa sana crítica de poder aplicar la norma también de acuerdo a esa sana crítica, pues, ¿no? Poder dictar una resolución debidamente motivada y fundamentada. Una resolución dictada por un juzgado, ya sea fiscal, porque los fiscales también dictan resoluciones jurisdiccionales en el sentido del sobreseimiento por la doctrina, así lo menciona la doctrina, porque pone fin a un litigio. Siempre va a haber una persona o una parte perdidosa, siempre, porque para eso están en la justicia, han llegado a ese extremo de que un juez tiene que dirimir la causa o el problema. Entonces, se está estilando mucho y mal por el derecho penal, porque vuelvo a reiterar, es de última ratio, y estas experiencias, estos cursos que estamos teniendo con usted nos alumbra y nos reafirma el criterio que ya nosotros veníamos mencionando o veníamos teniendo. Quiero agradecerle, doctor, por su brillante exposición y sin duda alguna que vamos a seguir enriqueciéndonos con su sapiencia. Muchas gracias, estimado profesor. A usted, Carlos, muy gentil por su opinión y por su intervención que nos ayuda a desarrollar un tema que es parte de nuestra clase y que seguramente también era compartido por otras personas para poder formularlo en el análisis. Muchísimas gracias a usted, Carlos, con mucho gusto. Bien, yo les estaba comentando otro caso de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, la cual emitió diversas resoluciones declarando la autoejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos de la Panel Blanca, Paniagua, Morales y otros, de los Niños de la Calle, Villagrán, Morales y otros, Bamaca, Velázquez y Carpio, Nicol y otros, todos contra el Estado de Guatemala. En estos fallos, la Corte Interamericana encontró que el proceso penal referido a cada uno de los casos mencionados había violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo que en consecuencia ordenó al Estado guatemalteco investigar y efectivamente los hechos que generaron dichas violaciones, así como identificar, juzgar y sancionar a los responsables
Y en cumplimiento del ordenado, la Corte Interamericana declaró la nulidad de las sentencias nacionales correspondientes, así como de todo lo actuado con posterioridad, y en consecuencia ordenó un nuevo procesamiento respetuoso de las reglas del debido proceso y el cumplimiento de los fines del proceso penal, de demostración de los hechos y sanción de los autos responsables. Finalmente, la Cámara Penal de la Corte Suprema declaró que como la República de Guatemala no podía oponer su derecho interno ni alegar ausencia de procedimientos o normativa para el cumplimiento de la sentencia internacional, el acto de ejecución de la misma tenía el efecto de acto extraordinario del procedimiento común. Fíjense ustedes cómo, en el caso que les comento, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró la autoejecutabilidad de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana, básicamente 3 casos contra el Estado de Guatemala, y al mismo tiempo, la misma Corte Suprema de Justicia de Guatemala declaró la nulidad de las sentencias nacionales correspondientes y de todo lo actuado con posterioridad a esas sentencias. Este es un ejemplo importante de cómo una alta corte puede ejercer el control de convencionalidad a partir de declarar la autoejecutabilidad de 3 sentencias de la corte contra el mismo Estado, para a partir de eso después declarar la nulidad de las sentencias actuadas sobre esos casos. Otro ejemplo que puedo compartirles es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, la cual ha señalado en un caso del año 2011, en el expediente Varios 912, 14 de julio del 2011, la Corte de Justicia de la Nación de México ha señalado que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para el Poder Judicial de la Federación en sus términos. Por tanto, en los casos en los que México ha sido parte del caso, para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los de resolución concretos de la sentencia, sino también la totalidad de los criterios contenidos en la sentencia ante la cual se resuelve este litigio. Este es un caso, una experiencia comparada con la Corte Suprema de Justicia de México. Lo que hace es reconocer que las sentencias condenatorias de la Corte son obligatorias para el judicial y por tanto también aquellos casos donde México haya sido parte del caso, el Poder Judicial deberá actuar no solamente recogiendo los puntos de la resolución, sino también la totalidad de los criterios contenidos en esa sentencia. Otro caso comparado, podemos recoger nosotros en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que indicó el 12 de mayo del 2010, mediante acuerdo número 240, que la República de Panamá, como miembro de la comunidad internacional, reconoce y respeta y acata las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y resolvió remitir el fallo de ese tribunal en relación con el caso Tristán Donoso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Esto es una sentencia del 12 de mayo del 2010 y posteriormente la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que se indicó que, en atención a lo dispuesto en la sentencia de 27 de enero del 2009 dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consideraba esta superioridad necesaria la absolución del señor Santander Tristán Donoso del delito de calumnia y en consecuencia de Harvard. Este caso que les comparto, esta experiencia de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, básicamente lo que hace es recoger un caso que se encontraba en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia,
para que se pueda acoger el cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana para que pueda ser aprobada. Otro caso del Tribunal Constitucional del Perú, este caso es del año 2006. En este caso, el Tribunal Constitucional del Perú lo que hizo fue afirmar lo siguiente. El Tribunal Constitucional del Perú señaló que la vinculatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana no se agota en su parte resolutiva, la cual ciertamente alcanza solo al Estado que es parte en el proceso, sino que se extiende a su fundamentación o ratio decidendi con el agregado de que por imperio de la Constitución y el artículo 5 del título preliminar, en dicho ámbito la sentencia resulta vinculante para todo poder público nacional, incluso en aquellos casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. En efecto, la capacidad interpretativa y aplicativa de la Convención que tiene la Corte Interamericana, reconocida en el artículo 62.3 de dicho tratado, aunada al mandato de la Constitución, hace que la interpretación de las disposiciones de la Convención que se realiza en todo proceso sea vinculante para todos los poderes públicos internos, incluyendo desde luego a este tribunal. Vean ustedes lo que hemos comentado desde el sábado anterior y el domingo anterior, y que lo ha recogido el Tribunal Constitucional del Perú, cuando ha dicho que las sentencias de la Corte no solamente son obligatorias y vinculantes en la parte resolutiva, lo cual le alcanza solamente o le correspondería cumplir solamente al Estado que ha sido parte en el proceso, sino que se extiende a su fundamentación ratio decidendi para que las sentencias resulten vinculantes a toda autoridad pública nacional, incluso en aquellos casos donde el Estado peruano no haya sido parte en el proceso. De esta manera, justamente las sentencias de la Corte Interamericana se convierten en vinculantes, en obligatorias, no solamente cuando el Estado nacional ha sido parte del caso en conflicto, sino también cuando se recoge ratio decidendi y la fundamentación de los casos para que puedan ser incorporados para todas las autoridades públicas. También el Tribunal también el Tribunal Constitucional del Perú manifestado en el año 2007, en la sentencia 07 del 2007, que la vinculación directa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y este Tribunal Constitucional ha definido a la vinculación en dos aspectos. Por un lado, reparatoria, pues interpretado el derecho fundamental vulnerado a la luz de las decisiones de la Corte, queda optimizada la posibilidad de dispensársele una adecuada y eficaz protección, y por otra preventiva, pues mediante su observancia se evitan las nefastas consecuencias institucionales que acarrean las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana para la seguridad jurídica del Estado peruano. Otro ejemplo, otra experiencia comparada importante para nosotros. La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, en el año 2003, ha establecido lo siguiente. En consecuencia, es de carácter vinculante para el Estado y por ende para el Poder Judicial, no solamente la normativa de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino sus interpretaciones dadas por los órganos jurisdiccionales, creados como medios de protección conforme el artículo 33 de esta, que le atribuye competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes. Lo importante de estas experiencias que les he compartido yo, de tribunales y de altas cortes de varios países, donde también está, por supuesto, el caso
del Tribunal Constitucional de Bolivia cuando les compartí la sentencia del año 2010 en el expediente 2006. Me parece que es uno de los casos más emblemáticos cuando el Tribunal Constitucional de Bolivia se pronuncia sobre el sistema interamericano y los fundamentos y efectos de las sentencias emanadas de la Corte. Lo más importante de estas experiencias, que también están recogidas en el caso Hellman versus Uruguay del año 2013, es lo que nos dice la Corte Interamericana en el párrafo 86. Lo que dice la Corte es que de lo anterior se desprende que varios tribunales nacionales de la más alta jerarquía han entendido que la jurisprudencia internacional es fuente de derecho, si bien con distintos alcances, y han utilizado los obiter dicta y o las ratio decidendi de dicha jurisprudencia para fundamentar o guiar decisiones o interpretaciones. Quizás valdría yo en este momento hacerles mención a qué entendemos por obiter dicta y ratio decidendi. Obiter dictum o obiter dictam significa dicho de paso para explicar aquellos argumentos expuestos en la parte considerativa de una sentencia o resolución judicial que corroboran la decisión principal, pero que carecen de poder vinculante porque su naturaleza es meramente complementaria. Pero sin embargo de aquello, lo que les he querido compartir yo es que básicamente existen tribunales, los altos tribunales o cortes de la región, que han recogido los obiter dicta de varias sentencias de la Corte para fundamentar sus decisiones. Y por supuesto, también la ratio decidendi se refiere a los fundamentos principales o los argumentos que llevaron a tomar la decisión principal de una sentencia. La ratio decidendi básicamente se refiere a razón de decidir. Si bien es cierto, los obiter dicta son argumentos complementarios, la ratio decidendi son los argumentos fundamentales para decidir sobre las pretensiones del litigio. Entonces, en el párrafo 86 de la sentencia del caso Hellman versus Uruguay, les repito lo que dice la Corte. De lo anterior se desprende que varios tribunales nacionales de la más alta jerarquía han entendido que la jurisprudencia internacional es fuente de derecho, si bien con distintos alcances, y han utilizado los obiter dicta y o las ratio decidendi de dicha jurisprudencia para fundamentar o guiar sus decisiones e interpretaciones. Voy a comentarles otro caso, otra experiencia comparada de la aplicación del control de convencionalidad. En el año 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México emitió acuerdo del Tribunal Pleno dentro del expediente Varios 912, mediante el cual expuso las obligaciones concretas del Estado mexicano y en particular del Poder Judicial de la Federación de la sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco. Mediante dicho fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México manifestó que el Poder Judicial está obligado a ejercer un control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la Convención Americana, y que para ello debe tener en cuenta el marco del artículo 1 de la Constitución mexicana, el cual a partir de la reforma del 10 de junio del 2011 establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia,
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Además, en ese acuerdo se indicó que las decisiones de la Corte Interamericana con respecto a México y en particular la sentencia emitida en el caso Radilla Pacheco son obligatorias para todos los órganos del Estado en sus respectivas competencias y por tanto para el Poder Judicial son vinculantes no solamente los puntos de resolución concretos de la sentencia, sino la totalidad de los contenidos o de los criterios de la sentencia mediante el cual se resolvió ese litigio. Por otro lado, el resto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana que deriva de las sentencias en donde el Estado mexicano no figura como parte, tendrá el carácter de criterio orientador de todas las decisiones de los jueces mexicanos, pero siempre en aquello que sea más favorecedor a la persona. Asimismo, mediante dicho acuerdo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México también estableció que lo militar no podrá operar bajo ninguna circunstancia frente a situaciones que vulneren derechos humanos de civiles, ya que estos tienen el derecho a someterse a la jurisdicción de un juez o tribunal ordinario. La Corte Interamericana resaltó que este acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México constituye un avance importante en materia de protección de los derechos humanos, no solo dentro del marco del presente caso, sino en todas las esferas internas del Estado mexicano. Por lo anterior, este tribunal valora positivamente las consideraciones hechas por el órgano jurisdiccional del Estado, las cuales son de trascendencia para la consolidación de los derechos de la región. Este caso que les comparto, esta experiencia que les comparto, es valiosa porque nos habla de cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, el Tribunal Pleno, dentro de un expediente, de un caso que se estaba procesando, para de esta manera exponer las obligaciones concretas del Estado mexicano y en particular del Poder Judicial a raíz de un caso que se encuentra ya en contra del Estado mexicano, como es el caso Radilla Pacheco versus México. Y entonces, a partir de ese caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación implementa un acuerdo para la ejecución de la sentencia contra México. Otra experiencia importante que quisiera comentarles es el caso de la Corte Suprema de Justicia de Chile. Este caso es importante porque básicamente la Corte Suprema de Justicia de Chile ha variado, ha aportado en una interpretación razonable y adecuada con su deber de ejercer un efectivo control de convencionalidad. Y básicamente lo que hace es recoger la Corte Suprema de Justicia de Chile varios elementos para dar forma al control de convencionalidad. En Chile, las sentencias judiciales tienen efectos inter partes y no erga omnes, pues no se está sujeto a un sistema de tipo stare decisis, donde una resolución judicial constituya una fuente formal y general de derechos. Por su parte, el representante ha informado que tribunales de instancia o apelación continúan sosteniendo interpretaciones disconformes con el criterio anterior y que el Consejo de Defensa del Estado continúa presentando excepciones de prescripción. Asimismo, según hizo notar la Comisión, la uniformidad del criterio de la Corte Suprema puede depender de su decisión administrativa de concentrar el conocimiento de las acciones de reparación en su segunda sala. En este sentido, la Corte es consciente de que la jurisprudencia puede variar en el futuro. A la vez, si el hecho internacional reconocido se originó en incorrectas interpretaciones judiciales de la norma civil
de prescripción y no en la norma en sí misma, un cambio sustancial en la jurisprudencia de la máxima autoridad judicial del Estado que controla en última instancia la constitucionalidad y convencionalidad de las normas e interpretaciones de las demás instancias judiciales, brinda seguridad jurídica suficiente respecto de situaciones jurídicas como las presentadas en este caso y constituye efectivamente una garantía de repetición. El Estado ha reconocido internacional que una interpretación diferente de la figura de la prescripción en acciones civiles en casos de crímenes de lesa humanidad constituye una violación de derechos reconocidos en la Convención. La consecuencia necesaria de la posición del Estado es que interpretaciones judiciales actuales o futuras inconsecuentes con ese criterio serían contrarias a la Convención y por ende comprometerían la responsabilidad del Estado. De tal modo, la Corte Interamericana más bien lo que ha dicho es que en atención a la buena fe del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, la línea jurisprudencial se mantendrá en posteriores acciones que tenga que resolver la Corte Suprema a efecto de garantizar que las circunstancias del caso analizado no se vuelvan a repetir. Esta consideración no precluye la posibilidad de este tribunal para pronunciarse en el futuro si le llegare a someter otro caso contencioso por hechos similares. Sin perjuicio de lo anterior, dice la Corte Interamericana, es también necesario recordar que la obligación de ejercer un control de convencionalidad entre las normas internas o los actos estatales y la Convención Americana incumbe a todos los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia en todos los niveles y deben ser realizada ex oficio en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En consecuencia, sin duda corresponde también a todas las instancias judiciales, en todos los niveles, y no solo a la Corte Suprema, mantener coherencia de criterio respecto de un tema que en atención al referido cambio jurisprudencial, al reconocimiento de responsabilidad efectuado por el Estado y a la evolución de las políticas públicas chilenas en materia de justicia, verdad y reparaciones para víctimas de graves violaciones de derechos humanos, en este momento se encuentra resuelto. La Corte Interamericana dice entonces que en virtud de lo anterior, como ustedes pueden apreciar, si bien la emisión de una ley que determine expresamente la inaplicabilidad de la figura de la prescripción en este tipo de acciones civiles podría ser una vía pertinente para cerrar en definitiva futuras interpretaciones contrarias a la Convención en ese sentido, la Corte considera que no han sido aportadas suficientes razones para considerar que ello sea una medida absolutamente indispensable para garantizar la no repetición de los hechos, por lo cual no corresponde ordenarlo. Corresponderá a las autoridades legislativas del Estado determinar la viabilidad y pertinencia de ello en el marco de sus competencias. Sin perjuicio de ello, es función actual y futura de todos los órganos vinculados a la Administración de Justicia del Estado en todos los niveles ejercer un adecuado control de convencionalidad en causas similares a las presentadas en este caso. Esto que les he comentado yo es muy importante, relevante, es el caso Guerra y otros versus Chile de la Corte Interamericana, sentencia del año 2018, una sentencia
donde básicamente la Corte está reconociendo algunos aportes que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de Chile para el ejercicio del control convencional, pero al mismo tiempo, en esta sentencia, además de que reconocen los esfuerzos que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de Chile para la unidad, también la Corte Interamericana hace algunas precisiones, algunas puntualizaciones con respecto a cómo deben ejercerse el control de convención y cómo debe verificarse algunas interpretaciones que pueden ser equivocadas, que pueden ser insuficientes al momento de entender las obligaciones derivadas de la jurisprudencia interamericana. Según el Estado chileno, según la posición del Estado chileno, las sentencias judiciales en este país tienen efectos inter partes y no efectos erga omnes, porque no se encontrarían sujetos a un sistema de fuentes de tipo stare decisis. ¿Qué significa el stare decisis para todos ustedes? El stare decisis significa seguir los precedentes vinculantes de casos afines o de casos similares en sentencias anteriores. Eso significa el stare decisis, es decir, significa la obligatoriedad o la vinculatoriedad jurídica que debe tenerse en relación a casos anteriores para que los jueces fallen de igual manera en los casos posteriores. El stare decisis es el respeto por el precedente vinculante de los casos anteriores. Entonces, en este caso que les estoy comentando, el caso Órdenes Guerra y otros versus Chile, la Corte Interamericana, por una parte, resalta la jurisprudencia y la evolución que ha hecho la Corte de Chile para entender la aplicación del control de convencionalidad. Pero al mismo tiempo, por otro lado, también le hace algunas aclaraciones en lo que se refiere a cómo el Estado chileno puede aplicar el control de convencionalidad cuando se tome en cuenta que al no estar sometidos a un esquema de precedentes vinculantes del ejercicio, en algunos casos se podría justificar el no ejercicio del control de convencionalidad. Y esto también tiene relación con una pregunta que nos hacía, parece que era Carlos, en relación a que si los jueces locales están o no están obligados a ejercer el control de convencionalidad. Y en este caso es importante el criterio de la Corte porque nos aclara mucho, les decía yo, justamente las obligaciones que deben tener los jueces locales o los jueces de primer nivel. Porque si bien es cierto, no solamente es obligación de los jueces de tribunales o altas cortes de los estados ejercer el control de convencionalidad, sino que les corresponde a todas las instancias judiciales en todos los niveles y no solamente a la Corte Suprema o al Tribunal Constitucional o al Tribunal Superior de Justicia, sino que corresponde a todas las instancias judiciales en todos los niveles. Y prácticamente este caso se convierte en un llamado de atención al Estado chileno y a la Corte Suprema de Justicia de Chile por querer entender o por querer interpretar de que como sus casos o como su sistema de fuentes no corresponde al sistema de tipo stare decisis, solamente quien tendría las obligaciones para ejercer el control de convencionalidad sería la Corte Suprema de Justicia de Chile. Y entonces la respuesta que le da la Corte Interamericana es que
son todas las instancias judiciales y todos los niveles los que deben cumplir y estar llamados a efectuar el control de convencionalidad. No son solamente las altas cortes o las cortes supremas o los tribunales superiores de un estado el que tiene que hacer control de convencionalidad, sino que estas obligaciones les incumbe a todos los jueces y a todos los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles y debe ser realizada de manera ex oficio o de manera directa. Entonces ven ustedes cómo este caso de la jurisprudencia interamericana es un precedente importantísimo sobre la comprensión adecuada de que les corresponde a todas las instancias judiciales efectuar el control de convencionalidad. Porque efectivamente también lo que nos dice la Corte Interamericana es que en atención a la buena fe del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, es importante resaltar que le corresponde a todas las instancias judiciales en todos los niveles el ejercicio del control de convencionalidad y no solamente a las altas cortes de los estados o a los tribunales superiores de los estados. Y este caso entonces es muy relevante para que podamos hacer énfasis, para que podamos reafirmar y hacer hincapié en que los criterios de convencionalidad corresponden ser ejercidos por todos los niveles, por todos los jueces y de parte de todos los órganos judiciales. Este es un caso reciente, es el caso, les repito, Órdenes Guerra y otros versus Chile del año 2018 de la Corte Interamericana, donde prácticamente se le hace un llamado de atención al Estado chileno para que sus autoridades judiciales puedan aplicar el control de convencionalidad. Les quiero mencionar muy brevemente por qué surgió este caso y por qué es importante estudiarlo para nuestra materia. El 29 de noviembre del 2018, la Corte Interamericana dicta una sentencia mediante la cual declara responsable internacionalmente al Estado de Chile porque sus autoridades judiciales rechazaron varias demandas civiles de indemnización por perjuicios morales interpuestos por 7 grupos de personas entre 1997 y 2001 en relación con el secuestro y detención o desaparición de los familiares por parte de agentes estatales entre 1974 y 1973 durante la dictadura militar. Tales acciones judiciales fueron rechazadas entre 1990 y 2003 con base en la aplicación del plazo de la figura de la prescripción establecida en el Código Civil chileno. La Corte consideró responsable al Estado por la violación del derecho de acceso a la justicia en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de las víctimas. Entonces vean ustedes cómo este caso que surge por problemas de violaciones a derechos humanos en secuestro, detención, desaparición y ejecución de familiares por parte de agentes estatales fue después resuelto por la Corte Interamericana para establecer la condena internacional al Estado de Chile por la actuación de las autoridades judiciales. Y fíjense cómo también este caso, Órdenes Guerra y otros versus Chile, del 2018, la Corte Interamericana también sirve para enfatizar, para clarificar e insistir tanto al Estado chileno como a todos los estados de la región sobre las obligaciones que tienen para el ejercicio del control de convencionalidad. Bien, entonces hemos compartido con ustedes
hasta este momento varios casos, varias experiencias, varios ejemplos de aplicación del control de convencionalidad de los tribunales y las cortes de Chile, de Colombia, de Guatemala, de Panamá, de Bolivia, entre tantos otros casos, de México, por supuesto, sobre cómo han ejercido, sobre cómo han implementado, sobre cómo han realizado el control convencional. En este momento, siendo las 9 de la mañana en Ecuador, las 10 de la mañana en el querido país de Bolivia, vamos a hacer un receso para poder estirarnos un poco, tomar algo. Y después de eso, vamos a escucharles a cada uno de ustedes en orden de lista. Yo voy a tomarles lista para que ustedes puedan compartir cada uno de ustedes experiencias de la jurisdicción boliviana sobre, ya sea sobre la aplicación o sobre la falta de aplicación del control de convencionalidad en los casos que ustedes hayan consultado. Entonces vamos a tomarnos un receso de unos 20 minutos y después entonces podríamos darles un tiempito para que puedan, los que no lo han hecho, tener un tiempo para revisar el caso que les pedí que preparen, que consulten para que lo puedan compartir en clases, por favor. Muchas gracias.